En medio del Mar Caribe, cerca de la Bahía de Cochinos, existe una isla diminuta. Un pedazo de tierra, que según la historia, no pertenece a Cuba, sino a un país que ya no existe. Muchos cubanos no conocen esta historia, ni tampoco este lugar, por lo que hoy, te mostraremos el misterio de la isla que Fidel Castro regaló a la antigua República Democrática Alemana, la RDA. Un pedazo de paraíso tropical que pertenecía a todos los cubanos. Y sin pensarlo dos veces, el autoritario dictador lo cambió por algunos convenios comerciales y un oso de peluche. Sí, un oso de peluche. Coméntame si sabías esto. Veamos cómo ocurrió. Corría el año 1972. La Guerra Fría dividía al mundo. Las relaciones de Cuba con los Estados Unidos estaban muy frágiles y tensas. Cuba, aliada de la Unión Soviética, en un desespero por sobrevivir, buscaba fortalecer lazos con sus camaradas europeos. Durante una visita oficial, el 20 de junio de 1972, Fidel, en la capital de la antigua RDA, pronunció un discurso breve, cargado de mensajes antiimperialistas, en su intento de lograr la admiración de sus homólogos comunistas. Producto de esta visita, Erich Honecker, el entonces secretario general del Partido Socialista Unificado, la principal formación política de la RDA, le entregó como regalo a Castro un oso de peluche, el símbolo de Berlín. Castro, sin embargo, fue más generoso. Su regalo para Alemania Oriental fue la pequeña isla caribeña. El dictador cubano extendió frente a Honecker un mapa de Cuba y le apuntó a una pequeña isla que formaba parte del archipiélago de los Cayos Blancos del Sur. Castro le explicó a Honecker que el regalo de Cuba para la RDA estaba en la Bahía de Cochinos, donde invadieron los imperialistas. Anunciando además que la isla sería renombrada en honor de Ernst Thälmann, en memoria de un hijo ejemplar del pueblo alemán. Y para completar, el líder cubano le dijo también a sus anfitriones alemanes que la pequeña playa del islote deshabitado sería llamada Playa RDA. Anunció que ese trozo de tierra caribeña sería territorio alemán, un homenaje eterno a la amistad socialista. Castro escribió el nuevo nombre en un mapa, y tanto él como Honecker lo firmaron para marcar el gesto simbólico de amistad. Su objetivo era convertirlo en un destino turístico comunista para los germano-orientales. Siendo así, el 18 de agosto de 1972, el Actuelle Camera, noticiero de la televisión estatal de la entonces RDA, emitió un reportaje sobre el acontecimiento, mostrando la ceremonia de revelación de un busto de Thälmann, en presencia del embajador y delegados de Alemania del Este y varios representantes cubanos. Tanta fue la algarabía y el desenfreno emocional, que hasta una película hicieron, llamada La Isla de Ernesto, la cual cuenta la historia de un berlinés oriental, que viaja a Cuba para cumplir el deseo de su difunta madre, de esparcir sus cenizas en Cayo Ernst Thälmann. Irgendeiner meiner unbekannten Nachbarn hat mir ein Paket gebracht. Die Asche meiner Mutter. Sie wollte auf ihrer Insel verstreut werden. Dieser Insel vor Kuba. Cayo Blanco del Sur es un islote de 7 kilómetros cuadrados, de 500 metros de ancho y 15 kilómetros de largo, ubicada en el Golfo de Cazones, al suroeste de la Bahía de Cochinos. Esta es una zona deshabitada, virgen, donde acoge varias especies en peligro de extinción, como el coral negro y peces de arrecifes.
En esa área se alberga una amplia biodiversidad, siendo el hogar de la iguana cubana y aves diversas. Posee playas exquisitas, de arenas blancas, aguas cálidas y cristalinas, el perfecto paraíso tropical. Pero, ¿qué pasó? El plan de crear un destino turístico comunista en el Caribe nunca se llevó a cabo debido a los problemas económicos que vivía el país. A ningún ciudadano de la RDA se le permitió pasar sus vacaciones en el lejano paraíso caribeño. Los germano-orientales se preguntaban cómo podrían llegar hasta el Caribe si difícilmente se les permitía viajar a Hungría. ¿Notas alguna coincidencia? Escríbelo en los comentarios. A finales de 1989 y principios del 90, una serie de acontecimientos internacionales llevaron a la disolución del gobierno de Alemania Oriental, y su territorio se incorporó a la República Federal de Alemania Occidental, integrándose así como la Alemania unificada. Sin embargo, el Tratado de Reunificación no hizo referencia a la isla Ernst-Thälmann como uno de los territorios que se unirían a la nación fusionada, lo que generó controversias sobre su estatus. Varias partes han argumentado que sigue siendo un territorio de la antigua nación, pero Cuba ha rechazado este argumento y reclama jurisdicción sobre ella. Poco a poco la isla Ernst-Thälmann cayó en el olvido y en 1998, el huracán Mecha azotó la región, destruyendo el busto de Ernst-Thälmann. Sin monumento, sin bandera, la isla quedó abandonada, perdida entre mapas y recuerdos. Hoy, la llamada isla de Ernst-Thälmann sigue apareciendo en algunos mapas como parte de Cuba. Pero, la pregunta persiste, ¿fue realmente un regalo legal, un gesto político o una trampa? Ningún documento oficial fue firmado. ¿Conoces otros lugares que esconden secretos de la Guerra Fría en el Caribe? Te leo en los comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones si no lo has hecho, para seguir descubriendo latitudes.